Bien, amados hermanos, los saludo muy atentamente y les voy a dar un mensaje acerca de estos tiempos en que estamos viviendo. El Señor dice que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto lo hace para edificación de su iglesia, no lo hace para otra cosa, solo para edificación de su iglesia, o sea, para los creyentes. Podemos leer nosotros en 1 Corintios 14:22, es solo para los creyentes, no es para otras personas. Porque dice el Señor que el juicio empieza por su casa. 1 Pedro 4:17. Ahora vamos a leer nosotros a continuación lo que el Señor nos está diciendo en Joel 2:28. Leámoslo. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí el Señor nos está diciendo claramente, amados hermanos, que en los últimos tiempos sucederán tales cosas. Que otras iglesias, no quiero mencionar a esas iglesias, dicen que desde que murieron los apóstoles y profetas ya no existen tales cosas. Pero les quiero decir, amados hermanos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Eso lo encontramos en Hebreos 13:8. Él es un Dios eterno. Amados hermanos, ¿por qué lo limitamos nosotros a Él? Si los apóstoles fueron salvos por Él. Amados hermanos, los apóstoles no tuvieron ningún poder. El poder se los dio fue Dios a ellos. Y si ellos se murieron, dejaron de existir, al morirse ellos, no se desapareció el poder de Dios. No, amados hermanos, porque Dios dice claramente que es un Dios de poder y su poder es inigualable. Amados hermanos, entonces nosotros lo que queremos darle a entender es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, y que en Él no hay sombra ni variación de cambio. Santiago 1:17, es el mismo. En 1 Juan 3:2 dice: y cuando venga, le veremos tal como Él es. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir que se murieron los apóstoles ya tales cosas no existen? Hoy en día, amados hermanos, dentro de las iglesias hay hermanos que tienen sueños, tienen revelaciones, visiones, y muchas veces tienen voces. El Señor está hablando hoy, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de poder. Amados hermanos, hoy la iglesia está viviendo en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque los falsos profetas de hoy en día están manejando las escrituras de una manera errónea. Están manejando las escrituras sin Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces nosotros en nuestras oraciones que hacemos, le pedimos al Señor que les abra el entendimiento para que ellos puedan entender las cosas espirituales. Porque los líderes de las religiones hoy en día son hombres que se inclinan es al dinero. No les importa la salvación de sus seguidores, sino que les importa más el dinero. Mírenlo, amados hermanos, en internet, busquen los pastores más ricos y ustedes se encuentran cómo viven ellos. Y el Señor no quiere ese tipo de personas. El Señor quiere personas humildes y personas que tengan el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los guíe a la verdad por medio del sueño. Porque aquí hay pastores, muchísimos, que son pésimos,
Pero también hay pastores que son buenos. No todo el tiempo hablamos de pastores que todos son malos. También hay pastores muy buenos, excelentes pastores. ¿Ves? Amados hermanos, lo que sucede es que nosotros, como dijo el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:10 dice, en las Santas Escrituras, vamos a leerlo ahorita en los actuales momentos, amados hermanos. ¿Ves? Leamos en 1 de Pedro 1:10. Dice aquí, los profetas que profetizaron de las gracias destinadas a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que nosotros tenemos que indagar acerca de nuestra salvación. ¿Qué significa indagar? Indagar es sinónimo de investigar. Si un pastor me viene aquí a mi casa a hablarme acerca de las palabras de Dios, de la salvación, y yo encuentro palabras que no son adecuadas, entonces yo tengo que buscar esas palabras si no las conozco, para ver si esas palabras están bien. Porque muchos vienen en el nombre del Señor, pero por dentro son aves de rapiña. Les gusta el dinero, les gustan las cosas de la carne y les gustan cosas del mundo. Andan en tablas hawaianas haciendo surfing. Andan en las playas las mujeres de los pastores en bikini enseñando toda su desnudez. Y eso no es así. Amados hermanos, eso es inmoralidad. Eso es para las personas o para la gente que no conoce las cosas de Dios, que se desnudan como le da la real gana, porque son personas que no tienen la capacidad espiritual, entonces se transforman en inmorales. El hombre de Dios debe cubrir su desnudez y debe vestirse tal como el Señor lo dice. Si el Señor dice en su santa palabra, que es el Espíritu Santo, si Él dice allí, no es no, y si dice sí, es sí. Ustedes vemos, amados hermanos, en la Biblia hay palabras que el Espíritu Santo dice, ha dicho no, que es una cosa negativa, pero los hermanos cristianos dicen sí y se ponen unas cosas que el Espíritu Santo quiere que no la usen. Entonces eso está en contra de la ley de Dios. Amados hermanos, eso es estar en contra de la ley de Dios. Es algo increíble eso, amados hermanos. ¿Por qué los pastores que tienen tanta inteligencia, tanta capacidad intelectual, que estudian hermenéutica, que estudian escatología, filosofía, y no entienden la Biblia? Por eso el Señor, esta Biblia en cada país la ha traducido de su propio idioma para que lo entiendan, pero si no lo entienden, entonces van a tener un problema grave con el Señor. ¿Ves? Van a tener un problema grave con el Señor, porque el Señor es un Dios todopoderoso que dice en la Santa Escritura del Nuevo Testamento, que dice que ni una jota ni una tilde se frustrarán de la ley. Todo será considerado, tomado en cuenta. Si nosotros decimos un ajo dentro de nuestra casa siendo cristianos, el Señor nos va a juzgar. No quiero hablar mal de nadie, amados hermanos, pero hay personas que son cristianos, pero tienen un carácter muy malo, pero muy pésimo, que por fuera de la iglesia son terribles, pero dentro de la iglesia se hacen pero los santitos. Entonces hoy en esta dispensación, siglo XXI, el Señor va a poner todo a plomo. Cuando un maestro constructor hace una pared a plomo, se ve rectita y bien derecha. Que viene un arquitecto y mira, dice, esto está bien, así el Señor va a hacer. A cada cristiano le va a poner un plomo para que ande derecho. Si el apóstol Pedro dice allí que investigamos, busquemos diccionarios. Aquí están los diccionarios de cada palabra ahí que está en la Biblia. No podemos nosotros dejar pasar las palabras que no conocemos, porque solo hacemos así nomás en las reuniones cuando el pastor predicando, que parecemos nosotros iguanas haciendo así.
pero eso no es así. Que los que hacen así, todos los aretes se les mueven así, los aretes, los zarcillos. Entonces todas las personas que alaban a Dios de esa manera no son cristianos, amados hermanos, se lo digo así abiertamente, son idólatras. ¿Por qué? Porque aman a Dios con cosas que salen de los ídolos. Imagínese usted, si yo cojo una gran cantidad de barras de oro, de kilos de oro, yo puedo decirle a un hombre que me haga un ídolo. Lo que sucedió con Aarón. Aarón, ¿de dónde sacó y hizo ese buril? De la joyería. ¿Ves? Hoy en día la iglesia de Dios, de todo el mundo, está llena de joyas. Y eso se llama abominación. Y el profeta Daniel habló sobre las abominaciones. Cuando la muchedumbre de abominaciones esté dentro de la iglesia, es porque son principios del fin. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos nosotros que orarle al Señor y pedirle que nos envíe un siervo para que nos abra los ojos. Porque los profetas de hoy son como ladrillos. Hay hombres y mujeres y no pueden porque están contaminados. Miren los rostros a las mujeres que predican la palabra de Dios, que dicen que son profetas. El profeta Isaías habla sobre sus rostros. Lea por favor en Isaías 3:9, amados hermanos. Eso yo le digo, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo, en esta primera toma.